Muy bien, queridas y queridos estudiantes, estamos aquí de vuelta frente a este gran reto que tenemos dentro de la asignatura de desarrollo personal y profesional. Y aquí avanzamos con esta pequeña introducción, ¿no? Con este proceso introductorio como tal, con temas muy por encima que son importantes que ustedes tienen que conocer. Tomen en cuenta que esto es parte del proceso de ingreso, de parte del proceso de inicio como tal de la segunda unidad, ¿no? Aquí vamos a mirar un poquito sobre las habilidades interpersonales, el superpoder del tecnólogo que tiene la IA, ¿no? Muy interesante el tema, suena bastante atractivo y creo que cuando lo hablamos desde ese contexto, desde esa realidad, nos trae muchas expectativas como personas, como estudiantes, futuros profesionales, ¿no? Porque al final esto sí nos dice, a ver, ¿cuáles serán mis habilidades interpersonales? Y cuál es el superpoder que yo tengo como tecnólogo de la IA, porque hacia eso se encaminan ustedes como estudiantes. Entonces, hay que valorar y hay que analizar mucho el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Y aquí quiero partir con esta pregunta súper importante. ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Ya hemos pasado la primera unidad, hemos hablado todo ese contexto bonito, significativo, pero queremos saber por qué estamos aquí nosotros ahora, el aquí, el ahora, ¿no? Y es que aquí he planteado algunas ideas importantes, sin embargo, quiero invitarles a que ustedes puedan autoanalizarse frente a esto. Ya ustedes ya saben cómo autoconocerse, autoidentificarse con algo. Entonces van a interpretar, van a identificar por qué están aquí ustedes, ¿no? Cada uno desde sus hogares, cada uno desde sus realidades. Yo planteo acá un poquito hablar sobre el desafío real, ¿no? Y voy a leer en esta parte donde dice, los grandes proyectos de la IA no fracasan por problemas técnicos. Ojo con eso, muy interesante, sino por las malas comunicaciones entre los equipos, ¿no? A veces pasa, ¿no? Esa es una de las realidades que tenemos existentes en todo el entorno que se nos presenta, ¿no? Tener un trabajo muy significativo, una herramienta tecnológica muy impactante, pero resulta que cuando hay una comunicación que no es la adecuada dentro de un equipo, entonces sí nos crea un conflicto, ¿no? Y sí termina siendo como una limitante frente a algún reto que se nos presenta, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? La realidad del sector. Más del 70% de proyectos tecnológicos fallan debido a conflictos que se presentan en el equipo, ¿no? Por decirlo, en un plan de que hayan como malos entendidos en algunas ideas o en algunos requerimientos que se plantean, ¿no? Y miren qué importante, ¿no? Y acá nos da una estadística que el 70% de los proyectos terminan siendo parte de un fracaso, ¿no? Que no se logran cumplir su objetivo porque al final no hay como un acuerdo consensuado entre las partes, entre todos los actores, y eso no permite que se desarrollen algunas actividades como tienen que ser, ¿no? Entonces, estos proyectos terminan siendo poco sostenibles o en algunos casos nada sostenibles por la misma situación de conflicto, ¿no? Aquí también planteo otra idea súper importante y es la ventaja que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tenemos frente a esta realidad? Es que podemos combinar el talento técnico con las habilidades interpersonales, ¿no? Esto te convierte en un profesional súper independiente. Cuando tú planteas las ideas, cuando tú llevas, como dicen por ahí, ¿no? Llevas la batuta de todo el proceso y eso hace que tú tengas esa habilidad como fortaleza. Ya lo hablábamos en la otra unidad sobre el FODA, ya lo conocemos, pero así, al revés y al derecho porque han hecho hasta las actividades. Entonces, esto es una de las ventajas que tenemos, ¿no? El poder combinar. Cuando tú sabes combinar la realidad, los desafíos que se te presentan, como para solucionar los conflictos que están ahí, entonces tú te conviertes en un profesional independiente, porque logras hacer muchas cosas que en equipo no se logran, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo claro como una idea principal, como una idea fundamental dentro de este contexto, ¿no? Hay muchas realidades, hay muchas situaciones que se nos presentan a nivel de contexto laboral, de contexto personal y profesional, y eso a veces también se convierte en una limitante, ¿no? Pero ¿de qué vamos a hablar acá en esto y cómo vamos a ir resolviendo todas estas situaciones que se nos presenten, ¿no? Hay una comunicación asertiva que seguro que ya lo identificarán ustedes, ya conocerán de qué se trata la comunicación asertiva. Primero, habla de decir lo correcto, ¿no? Sin tapujos, sin temores, sin miedos, ¿no? Cuando es correcto. Decirlo de la forma correcta es prioritario, ¿no? Comunicación asertiva se comprende por estos tres puntos importantes. Decir lo correcto en el momento correcto y de la forma correcta. ¿Ah?
ojo con esas líneas importantes que están acá, que es aquella que nos va a poner a nosotros en una línea de contexto para poder entender, comprender y de alguna manera también resolver conflictos que se nos presentan a nivel de educación, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué será la comunicación asertiva? Y seguro ahorita yo me imagino que ustedes estarán con mucha expectativa de qué se trata, ¿no? Porque quizás lo han escuchado el término, pero no lo conocen de fondo. Quizás lo aplican dentro de su contexto laboral, profesional, personal, pero no han identificado que están siendo asertivos como tal. O quizás otros no lo están aplicando, pero les va a servir este tema porque de alguna manera la idea es que ustedes puedan quedarse con el aprendizaje y que el aprendizaje sea significativo para que no tengan que entrar en unas situaciones de conflicto, ¿no? ¿Qué es la comunicación asertiva? Expresar ideas con claridad y respeto, defendiendo tu postura sin necesidad de atacar. Ojo con eso. Tú expresas con claridad lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo defiendes por encima de todo, porque defiendes tu postura, pero sin la necesidad de atacar, sin agredir al oyente, a la persona que está en un proceso de debate, por decirlo así, que se crea un debate, ¿no? Los debates tienen que plantearse comunicaciones asertivas para que no se convierta en violento, en agresivo, en ofensivo, porque esas cosas no podemos pasar, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí en la comunicación asertiva? Es el equilibrio entre la pasividad y la agresividad. Tú decides. Siempre hay que tener en cuenta que tú decides en este momento si dentro de tu entorno laboral, personal y profesional es pertinente el equilibrio entre la pasividad y la agresividad. Tú decides cuál. Dices, no, yo creo que hay muchas formas de poder decir las cosas a la gente que me rodea, a mi equipo de trabajo, porque cuando trabajas en equipo te conviertes en un líder y el líder opta por la pasividad en lugar de la agresividad, ¿no? Y eso es parte de un todo. Eso te enseña muchas cosas y te lleva a una práctica muy significativa, muy atractiva de decir las cosas, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Porque todo tiene un porqué y todo tiene un todo, ¿no? Eh, usar, ¿qué tienes que usar? El yo en lugar de tú. Siempre ponerte como ejemplo. Siempre ponte como ejemplo cuando quieras hablar de algo, ¿no? Por ejemplo, te dices, tú siempre, vas a decirle, ¿no? Para no ser asertivo, le vas a decir, tú siempre haces lo mismo. Y eso puede ser causal de ofensa para la otra persona si es que de pronto hizo algo negativo, ¿no? ¿Qué sería lo ideal, ¿no? Es decir, yo en tu lugar hubiera hecho esto, ¿no? Con la intención de plantearle una propuesta de solución, porque a veces también las personas no logran realizar o no logran fusionar este tema de hacer una cosa y dos, porque se les cuesta o les hace muy complejo, ¿no? Otro punto importante acá como clave es que tienes que ser específico y concreto con las cosas que dices y las cosas que hablas, ¿no? Concreto al punto de lo que vas a decir, pero sí dar un poquito de desglose para que la otra persona comprenda y sobre todo asegurarte que comprenda, ¿no? ¿Qué más? Otro punto importante, mantener el contacto visual, ¿no? Cuando tú mantienes un contacto visual con las personas, le brindas seguridad, le transmites seguridad, y cuando tú transmites, estás siendo un líder excelente, un líder positivo, ¿no? Alguien que pueda defender su posición como líder y su aprendizaje como tal, su conocimiento desde las miradas interactivas, ¿no? Sobre todo miradas que convences, miradas que transmite tranquilidad, mirada que transmite paz, una mirada que le diga, hey, tranquilo, no te preocupes, yo estoy aquí, somos un equipo y estamos para apoyarnos. Eso habla mucho del tema de la asertividad, ¿no? Escuchar siempre es importante antes de responder. No sabemos cuál es la situación de la otra persona, desconocemos por el por qué se hace tan difícil que la persona cumpla alguna acción, desconocemos por qué la persona no está acostumbrado o acostumbrada a no trabajar en equipo y más, muchas cosas más que pueden estar dentro del entorno, ¿no? Sin embargo, nosotros somos parte de eso. La comunicación asertiva no solamente es decirte las cosas directamente porque yo creo que son así. No, no. Hay que tener en cuenta estos indicadores que son importantes para que tú tengas una realidad existente. Como tú llegas a las personas, es tu carta de presentación en cualquier lugar, como tú saludas, como tú te expresas, como tú te muestras y muchas cosas más, ¿no? Pero de eso se trata la comunicación asertiva.
Eso debemos tenerlo en cuenta siempre porque es parte de nuestro entorno diario y es un todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a adaptar el mensaje a cada audiencia. Es verdad que hay contextos distintos, es verdad que hay realidades diferentes en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Aquí en el Universitario Japón, pues sí tenemos una realidad educativa y están dentro del entorno educativo ustedes como estudiantes y por tal razón tendrán que trabajar un montón de cosas. Y ese montón de cosas es aquello que en algunas ocasiones puede causar frustración, enojo, desacuerdos en el equipo de trabajo. Pasa lo mismo perdón, en la parte laboral y muchas veces también se presentan en el ámbito intrafamiliar, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta esto como punto importante. Vamos a enfocarnos acá a la audiencia técnica, vamos a enfocarnos a nuestro entorno educativo, ¿no? Hay detalles técnicos que de alguna manera se tienen que considerar. Existen arquitecturas, algoritmos, en todo lo que corresponde a la carrera de ustedes, que es en la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay que mirar también un punto importante como es el equipo interdisciplinario. Este equipo interdisciplinario de alguna manera crea beneficios, ¿no? Para cada uno de los integrantes del equipo, crea un impacto que sea significativo, que sirva para el desarrollo de aprendizaje de de un tema en específico y sobre todo que los resultados sean los esperados, ¿no? Cuando tú cumples y adaptas el mensaje a cada audiencia, entonces tú vas a obtener resultados esperados, sobre todo en un equipo multidisciplinario, ¿no? Aquí vamos a mirar un poquito eh, sobre la gestión y los esteroides, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco sobre la situación del rol, ¿verdad? El valor del negocio, la viabilidad, que es un punto importante, ¿no? Que debemos tenerlo claro, que la gestión de algunas acciones nosotros no las podemos omitir, por el contrario, tenemos que cumplirlas, tenemos que hacerlas, y eso nos llevará directamente al cumplimiento de nuestras metas, al cumplimiento de nuestro rol y de nuestros valores. Otro punto importante acá que he puesto unas líneas al final, que dice la habilidad de traducir conceptos técnicos al lenguaje accesible es fundamental para liderar proyectos exitosos, ¿no? No podemos pensar que todo el mundo conoce lo que nosotros conocemos. No funciona así. Hay personas que tienen derecho a equivocarse, hay personas que tienen derecho a no conocer cosas también, hay personas que de pronto identifican contextos, términos, hay personas que no lo identifican. Para ti de pronto puede ser muy fácil identificar algunos términos, pero para otra persona puede ser muy complejo identificarlos, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo claro dentro del entorno en el que nos desenvolvemos, que debemos siempre tener en cuenta el poder adaptar el mensaje, porque como yo puedo receptar una información, mi compañera o compañero no lo va a receptar de la misma manera. A unos les va a costar más, a otros les va a costar menos, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo muy claro dentro de este entorno porque no podemos dejar avanzar, ¿no? ¿Qué es la escucha activa? A esta escucha activa se asocia un poco a la comunicación asertiva, va un poco de la mano vinculada porque aquí escuchamos para comprender, entendemos, no solamente es de oír, ¿no? Te estoy oyendo, no, no, te estoy escuchando, pero más allá de la escucha, te estoy mirando con atención, ¿no? Yo te escucho para comprender, no para responder. Yo tengo que entenderte y depende del estilo de aprendizaje. Hay muchos estilos de aprendizaje. No puede ser el estilo de aprendizaje kinestésico, el auditivo, el visual y varios, ¿no? ¿Cómo lo quieres aprender, ¿no? Dependiendo de las inteligencias múltiples también, cómo quieras plantear las inteligencias para que haya un aprendizaje específico como tal, ¿no? Pero ¿por qué es importante la escucha activa? Porque la mayoría de errores en software, sobre todo en la carrera de ustedes, provienen de malos entendidos en los requerimientos. A ustedes les ha pasado. En el caso mío, muy poco entro al tema de los requerimientos en software como tal. Bueno, en el tema de la IA, a veces sí me pasa que no entiende, la IA no me está entendiendo en algunos casos, pero no termino frustrado, sino que busco la mejor forma de llegar con la información. Escuchar activamente es la diferencia entre el producto funcional y uno que realmente resuelve el problema, ¿no? Cuando tú escuchas de manera activa, estás dándole atención a la persona y le estás diciendo, tranquila, cuéntame lo que estás sintiendo y yo estoy aquí para escucharte. Estoy aquí para resolver lo que podamos hacer, pero para resolver tenemos que comprender la problemática que esté presentándose, ¿no? ¿Cómo lo plantearíamos dentro de una práctica?
Bueno, primero vamos a suspender el juicio y el impulso de responder a la primera. Vamos a escuchar. La escucha activa es silenciarnos nosotros y que la persona que está a plan de comunicar nos cuente lo que está sintiendo. Y conforme nos va contando, nosotros escuchamos, pero no levantamos un juicio de valor y tampoco decimos, chuta, pero por eso ha sido. No, no, no. Solamente escuchamos y de acuerdo a esa escucha miramos la importancia de todo el proceso, ¿no? ¿Qué más? Vamos a parafrasear para confirmar la comprensión. Significa que vamos clasificando palabras, quizás resumiendo de alguna manera, con la intención de poder llegar a un ajuste significativo en base a lo que nos plantean, ¿no? Vamos a hacer luego preguntas por aclaraciones, ¿no? Después de haber escuchado y haber comprendido lo que nos dice la persona, entonces vamos a responder con pregunta por aclaración. Lo que tú me preguntaste, yo te aclaro esto. Lo que tú me decías que crees que no está bien, entonces yo te respondo de esto porque hay formas de aclarar. Eso habla de, por eso les decía que se vincula la comunicación asertiva con la escucha activa, ¿no? En esta escucha activa, nosotros vamos a identificar muchas necesidades que nuestros compañeros de equipo de trabajo, que nuestros compañeros de equipo de estudio, en el ámbito profesional, personal, de hecho, en nuestras familias, necesidades que no han podido ser expresadas por ellos, ¿no? Necesidades que no las expresan por temor a ser juzgados frente a una situación, ¿no? Que no son dichas porque consideran que de pronto puede crearse un conflicto o una problemática. La idea es que haya siempre esa escucha importante, esa escucha significativa, ¿no? No podemos nosotros omitir este tipo de situaciones y hacer como que no ha pasado nada, ¿ok? Y aquí pasamos a la resolución de conflictos. El conflicto como una oportunidad de innovación, ¿no? El conflicto, ¿por qué dirá como una oportunidad de innovación? Porque cuando se nos presentan conflictos o desafíos, por decirlo así, eso nos motiva mucho a crear, a innovar, a sobresalir de aquello, ¿no? Entonces nos cambia la mirada, por supuesto, nos va a cambiar la mirada. Los desacuerdos no son problemas, son oportunidades para encontrar mejores soluciones, lo que les decía hace un momento, en diferentes perspectivas, ¿no? Nos plantea una gestión constructivista, ¿no? Que es importante enfocarnos siempre en el problema, no en la persona como tal, ¿no? Eso es un enfoque en el constructivista. Este busca un terreno común a las necesidades subyacentes de cada parte, ¿no? No podemos nosotros omitir este tipo de situaciones, sino por el contrario, tenemos que gestionar de manera constructiva las situaciones que se nos presentan. En los equipos disciplinarios, las diferentes perspectivas de entre los desarrolladores, ¿no? Se convierten en una oportunidad porque los diseñadores de negocio generan las ideas más innovadoras cuando se gestionan bien. Es decir, que cuando tú gestionas bien tus acciones, tus actividades, tus participaciones, vas a tener un punto importantísimo de usuarios, de clientes, de seguidores, de todo el contenido que te puedan plantear, ¿no? En esta actividad en esta unidad número 2, vamos a plantear algunos resultados de aprendizaje, de qué es lo que nosotros podemos lograr en esta unidad y por qué es importante, ¿verdad? Primero es que la comunicación con asertividad nos ayuda a ampliar nuestras ideas dentro de las técnicas y hablar con claridad, ¿no? Tenemos que siempre tener ideas técnicas cuando hablamos de la parte laboral y también vamos a tener ideas claras, ¿no? Porque nuestras ideas claras nos llevan como al despeje absoluto de lo que queremos mostrar frente a un grupo de personas, frente a un equipo de trabajo, ¿no? También nos va a ayudar la comunicación asertiva a crear confianza, ¿no? A confianza y respeto en cualquiera de los contextos. Que la gente te mire con admiración es importante. Que la gente te mire con confianza es porque dice, contigo me siento escuchado, contigo me siento escuchada, siento que me comprendes, que me entiendes y contigo puedo dialogar y puedo conversar de una forma muy, muy confiada y muy tranquila, ¿no? La escucha profesional también vamos a lograr porque al final capturamos requerimientos con precisión y construimos confianza también en el equipo. Recuerden lo que les decía hace un momento, van de la mano, la comunicación asertiva con la escucha activa profesional. Eso es clarísimo. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la gestión de conflictos porque al final todos esos desacuerdos que se nos presenten en el entorno educativo, en el entorno profesional, personal, terminan convirtiéndose en oportunidades de innovación dentro de los equipos disciplinarios y nosotros no podemos omitir esa situación. ¿No? Por el contrario, tenemos que aceptar que es parte de nuestro entorno y que lo tenemos que abordar siempre.
¿Qué más tenemos por acá? El trabajo en equipo es efectivo, ¿no? Demuestra la capacidad colaborativa de los proyectos y todo lo que tenemos que hacer dentro de este entorno. Es como un resultado de aprendizaje número 4, que es lo que queremos lograr con esta unidad 2, que ustedes son parte de este proceso, ¿no? Vamos a conocer también un poquito sobre técnicas de oratoria muy sencillas. Obviamente van asociadas al tema de investigación para presentar ideas técnicas de forma clara, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día se pueden notar muchas ofertas de oratoria en algunas escuelas que son importantes y que te llevan a tener un liderazgo significativo, un liderazgo profundo. Sin embargo, a veces no solamente es el saber la oratoria, porque la oratoria se convierte en un condicionamiento específico, ¿no? La idea es que tú siempre mantengas esa actitud de ser comunicativo, de ser una persona que escuche, de ser una persona que abraza a las novedades que se presenten en los entornos, ¿no? Entonces, aquí vamos a mirar algunas técnicas de oratoria que son importantes, estructuras claras, estructuras visuales que apoyen y que no distraigan, narrativas que tengan que conectarse con las emociones, el manejo de preguntas técnicas con confianza y tener claro pues que dominar la oratoria te permite liderar algunos proyectos que son significativos, ¿no? Entonces, con esto pues tener en cuenta que nosotros vamos a tener así mismo lectura de casos dentro de esta actividad, vamos a tener actividades prácticas, de actividades teóricas dentro de este proceso con la intención de poder llegar a una meta que es el aprendizaje significativo. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, yo les agradezco por este tiempo en este espacio de la segunda unidad y esperemos con ansias al siguiente video que será uno de los que van a complementar todos estos contenidos que hemos hablado porque es parte del proceso. Bendiciones.